tiempo no nos da la oportunidad de dar todo lo que Dios quiere hablar a tu vida. Primero que todo, quiero hacer una oración para ponerme en manos del Señor y que Él sea la guía de este tema. Le saludo a su servidor Armando Ornelas y me pongo en manos del Señor. Señor, te pido, Padre, que limpies todo mi ser, que quites de mí todo estorbo que pueda haber, Señor, todo pecado, aún los ocultos, Señor, que no conozco. Pero tú, como lo sabes todo, límpiame, Señor. Que sea tu palabra, Padre, la que impacte algunos de los corazones que van a estar escuchando este tema. Que tú quieres formar en cada cristiano para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Límpianos, Señor. Redargúyenos. Trabaja con nosotros. Esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, mis amigas, pues quiero empezar con una lectura de la Escritura. Quiero decir que el Señor siempre ha estado al pendiente del carácter del ser humano, solo que pues se necesitan ciertas reglas, digamos, o qué sé yo, ciertas situaciones que Dios nos pide, ¿sí? No es simplemente el decir, pues, yo cambio ya, ¿verdad? No, necesitamos una dirección y sobre todo de lo alto. En algunas ocasiones, pues se puede leer la palabra, ¿verdad? Y cuando no se tiene, pues, ese acercamiento con el Señor, que no se tiene en el corazón, muchas de las veces, pues se puede hasta, ¿por qué no decirlo?, malinterpretar la Escritura, ¿verdad? Ya que pues el Señor nos manda a no quitar ni a ponerle a su palabra. Entonces es muy importante, ¿verdad? Quiero aclarar esto, de que nos debemos apegar, ¿verdad?, al contexto de en sí lo que nos va a decir cierto versículo. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amigo, mi amiga? Que este contexto, pues, es precisamente lo que enarbola todo el contenido que nos lleva al mensaje de Dios que nos quiere dar por medio de ese pasaje. Todo lo que hay arriba, ¿verdad?, de la Escritura. Para eso, no quiero leer únicamente el pasaje, sino parte de la Escritura para mayor entendimiento. Esto se encuentra en Colosenses 3 y verán lo que Dios está pidiendo. Esto se trata en cuestión del carácter, ¿eh? Él nos conoce que como seres humanos tenemos un mal carácter y reconocemos que necesitamos de Él. Leamos. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto a vuestra vida. Está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. ¿Ven cómo Él habla de que tenemos que saber lo de lo alto y no lo de la tierra? Lo de lo alto y no lo de lo bajo. Aquí ya da una explicación, ¿sí?, de la vida antigua y la nueva, o sea, ya después de la conversión, digamos. ¿Por qué? Aquí empieza a tratar el carácter. Dice, claro, después de haber pasado por un proceso que más adelante vamos a ver, dice, haced morir pues lo terrenal, ¿sí?, como nuestro mal carácter, por supuesto, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios, escuchen bien hermanos, amigos, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, cuando no había conversión en mí o en aquellos que ya están convertidos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿como qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si estamos escuchando cómo está atacando al carácter que debemos de manejar nuestra lengua, nuestros deseos, nuestros pensamientos para poder dirigirnos con bien. Prosigamos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, o sea, ya convertidos, el cual conforme a la imagen del que lo creó, imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Que misericordia es amar la miseria. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Escuchen lo que dice aquí. De paciencia. Esto es muy importante. Soportándoos unos a otros. En alguna ocasión escuché esta palabra, ¿verdad? Pero me la explicaban de una manera que era como ayudarnos unos a otros. No quiero decir que no debamos de ayudarnos unos a otros, no. Pero el mensaje que nos está hablando el contexto, aquí al decir soportándoos unos a otros, está hablando del carácter, ¿sí? Está hablando de personas ya convertidas, que el Señor ha trabajado por medio de su enseñanza, ¿sí? Ese carácter, un proceso del cual debemos pasar todo ser humano para precisamente el Señor forme ese carácter cristiano en nosotros. Entonces, aquí dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Me pregunto aquí, ¿perdonándonos qué? Pues precisamente lo que yo le haga mal a una persona o viceversa, si aquella persona me hizo mal, ¿sí? Nos debemos de perdonar. Que mi trabajo es yo perdonarlo. Si la otra persona no me perdona, ya es cuestión de él, ¿verdad? Entonces, dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Aquí habla de la sabiduría. Más adelante tocaré algo de la sabiduría, porque también es un tema muy apasionado y muy importante que todos deberíamos de saber. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y por último, de esta lectura que quiero ofrecerles, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué importante lectura. Les decía que es tan importante el contexto, porque precisamente ahí es donde estriba, después de que se nos muestra un pasaje, ¿verdad? Estriba
la mera esencia del mensaje que el Señor nos quiere mandar a nuestro corazón. Es muy importante. Prosiguiendo, les voy a contar una anécdota. Miren, mis amigos, mis amigas, yo cuando llegué a la iglesia, dispuesto, ¿verdad?, a aceptar todo lo que ahí pudiera aprender, Dios me mostró algo por medio del pastor, ya que él en una ocasión dijo que no le creyéramos todo lo que nos dice, ¿verdad? Y lo mismo les digo yo. De todo lo que yo diga aquí, no me crean nada. Fueron unas palabras muy sabias que impactaron mi corazón, porque de momento me sorprendí. Y me dice aquí, sino que lo investigáramos en la palabra de Dios. Y que si ahí no viene, no es de Dios. Y podemos desecharlo, ya que sería palabra de hombre o del diablo, ¿por qué no decirlo? Miren, una clara señal de sostener tratos mundanos es hacer planes sin consultar a Dios. Mira, mi amigo, mi amiga, desde el inicio de la creación, el hombre fue seducido por su propia arrogancia, vanidad y deseo de poder. Siempre ha querido hacer las cosas por sus propios medios. Nos creemos autosuficientes. Esa misma ceguera nos ha dejado sin carácter. Sin carácter. Ya que al ser engañados por el adversario de todo lo que podría adquirir al desobedecer a Dios, y el cual fue una de las consecuencias, ¿sí?, precisamente quedar sin carácter, ya que por lo atractivo que encontró en todo eso, se dejó manipular el hombre, ¿sí?, por ese otro, por el adversario, que es el padre de mentira. ¿Por qué es el padre de mentira? Porque precisamente tergiversa la palabra de Dios. Es en donde hago hincapié aquí, ¿sí?, que debemos de ser rectos en cuestión del contexto de la palabra de Dios, para no ser como el enemigo, tergiversar la palabra, querer dar otro mensaje del cual Dios nos quiere hablar a nuestro corazón. Y por lo tanto, el hombre, por seguir eso, lo dejó su voluntad a merced de él, del adversario. Es por eso que el hombre, a falta de ese carácter cristiano, todo lo quiere arreglar por sus propias fuerzas, no sabiendo que su mal, más que físico o mental, es espiritual. El mismo título del tema nos da la respuesta. Carácter cristiano, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que tener el carácter de Cristo, porque el mismo nombre lo dice, cristiano, ¿sí? Que el Dios Todopoderoso está representado en su Hijo Cristo, que tiene el carácter del varón perfecto. No el carácter manipulable, endeble, fácil de manejar, al grado de poner en riesgo no solo su vida, créamelo, sino la de sus hijos, que por su ignorancia llegan a perecer. Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, o sea, ignorancia, ¿verdad? Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, aquí viene lo tremendo, mis amigos, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, fíjense lo que dice aquí, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Sí escuchó lo último del pasaje? ¿Cómo está tremendo? Vuelvo a repetirlo. Yo también me olvidaré de tus hijos. Muchas de las veces tenemos la idea, o veníamos con la idea, ¿verdad?, desde antes de la conversión, pues de que Dios era todo amor, ¿verdad? Y que todo bien y todo. Y no es que no lo sea, ¿sí? Es más,
quiero decirte que Dios no tiene amor, ¿qué crees? Porque Dios es el amor. Porque si tuviera amor como el ser humano, tendría a lo mejor tiempos vacilantes, ¿sí? O finitos. Y no, el amor de Dios es infinito, porque Él es el amor. Desafortunadamente, ese desconocimiento que hay en la vida del ser humano lo lleva a consecuencias, escuchen, no momentáneas nada más, sino eternas. Y no te estoy hablando de un desconocimiento académico, no, sino de un desconocimiento de poder, con fines satisfactoriamente eternos. Y sobre todo, ¿dónde? Al lado del Padre. En la vida nos manejamos más por las emociones, impulsos o deseos, que hacemos lo que se nos venga la gana, ¿verdad? Y eso trae como consecuencias, pues lógico, un carácter débil. Al grado de que cuando nos enfrentamos a situaciones en donde deberíamos de decir no, decimos sí. Y donde deberíamos decir sí, decimos no. O sea, no hay una decisión con carácter firme. Escuchemos esta reflexión. A mí cuando la tuve en mis manos me gustó mucho. De momento como que la vi un poco enredosa, pero pues leyendo todo el contexto me dio la razón, ¿verdad? Encontré más bien la razón del mensaje. Se titula un completo sí. Y abre con este pasaje de Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? O sea, lo que explicaba antes, ¿verdad? Que cuando debemos de decir que sí, digamos sí. Y cuando no, no, pero con una convicción. Pero como antes de la conversión, les decía, somos endebles, que somos fáciles de manejar emocionalmente, que no tenemos decisiones propias, porque no tenemos un carácter firme y definido. Piensa, hay diferentes maneras de decir sí. Puedo hacerlo porque no me atrevo. Aunque quiera decir no, puedo decir sí, pero inmediatamente olvido mis palabras y continúo como antes, por omisión inconsciente o por no haber entendido el pedido que me han hecho. Puedo decir sí, pero poner condiciones, o puedo decir sí completamente. Este último caso se escucha más concreto. Sería el de decir el perfecto sí, ¿sí? Lo que demuestra confianza en mi interlocutor y me compromete plenamente. Ese es el sí de los novios antes de la celebración de la boda. Ese es el sí de la fe. Ahora, quiero decirte que Dios está muy interesado en nuestro corazón. Forma una parte muy importante. Por ahí tenía un pasaje que no di con él, pero donde habla, cuando se refiere al corazón, ya lo connota como la mente, ¿sí? Porque no es que diga guarda las cosas en tu corazón, es como decirnos, guarda las cosas en tu mente, ¿sí? Dice, ahora quiero decirte que el Señor viene y me pide, en Proverbios 23:26 dice tajantemente, dame, hijo mío, tu corazón. Él sabe muy bien lo que me impide decir que sí, sin restricciones. El amor propio, el miedo a ser diferente, el precio de dejar la comodidad, etcétera. Nadie puede acompañarme hasta el final de esta decisión, excepto Él, porque me ofrece el perdón de mis pecados. Seguir a Dios es un acto de fe y el camino hacia la libertad.
El verdadero sí nunca puede ser dicho a la fuerza. Ese sí lleva una nueva vida y al sendero que realmente debemos recorrer. En cada paso del camino de la fe, tengo que repetir mi sí al Señor, obedeciéndole en todo. Es un compromiso creciente. Miren, cuando más lejos voy, menos me cuesta hacerlo decir sí con una convicción firme. ¿Sí? Además conlleva más cosas, dice, es reconocer mi pasado con sus aciertos, pero con sus errores. Es aceptar el presente con sus limitaciones. Y finalmente es confiar cada vez más en el Señor. Ahora y siempre. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Enfrente la adversidad que enfrente. Así sea. Termina esta reflexión con esta oración. Señor, pronuncio un sí verdadero y completo al deseo de seguirte, obedecerte y glorificarte en los caminos por donde tú me lleves. Amén. ¿Qué me deja o qué te deja, Radio Escucha, esta reflexión? A ti, mi amigo, mi amiga, que la dependencia no es mala del todo, sí, siempre y cuando esté bien depositada. Me enseña esta paradoja de que cuanto más dependemos de Dios, más independientes seremos en la vida y nos conduciremos de una manera segura con un impacto positivo para nuestra eternidad. Escúchelo, eternidad, protegido por Dios. Esto es una promesa de Él. Por ejemplo, miren, veamos una promesa que le hizo a Josué, ¿verdad? Ojalá y algún día la alcanzaremos, pero Él, escúchenla, tomémosla. Nadie, dice en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Aquí viene lo precioso. No te dejaré ni te desampararé. Él prometió al que haga su voluntad y estar siempre con él. ¿Eh? Debemos de poner mucha atención cuando estemos leyendo la Escritura, de que hay infinidad de promesas del Señor, pero escudriñar la Escritura de que cada promesa trae una condición. No nada más es te voy a dar, te voy a dar. No, el Señor requiere de nosotros nuestra voluntad, nuestro deseo de llegar a adquirir aquello que Él nos ofrece. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Sí? Aquí ya vemos la condición, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, lo que hemos aprendido. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Muchas de las veces nos es más grato decir, ay, siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, pero espérate. ¿Sí? Estamos guardando las cosas del Señor. Estamos leyendo su palabra. Estamos haciendo su voluntad. O sea, debemos de ver todo eso. Ahí, precisamente, a través de la lectura, es donde vamos a adquirir el carácter, a través de la enseñanza de la vida del Señor, que Cristo vive en nosotros, pero ¿de qué manera? ¿Solo declarándolo? No, tengo que vivir yo la vida de Cristo. Podría preguntarte, ¿qué tengo que, o podríamos preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para que Él me guarde y no me desampare? Bueno, te podría decir que leyendo su palabra, Él trabaja en nuestro carácter. Escuchemos este pasaje tan importante, ¿verdad? Como toda la escritura, ¿verdad? Solo que en este momento, pues se presenta esto por el tema. Dice, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Aquí viene la importancia de la escritura. Dice,
toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí quiero hacer una pequeña anotación. Muchas de las veces dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, efectivamente, eso no lo puedo yo decir que no. Fue escrita por hombres, pero empieza diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Y continúa diciendo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿qué? Mi carácter, tu carácter, radio escucha, para instruir en justicia, ya dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. El pasaje no habla de una perfección de no cometer errores. No, no, créeme lo que no. El único perfecto, nosotros lo sabemos, que a ese grado del varón perfecto, pues es Cristo Jesús, nuestro Dios, ¿sí? No, sino que nos conduzcamos en los caminos de Dios, del bien, en su palabra, en su voluntad. Yo tengo un comentario de la Biblia Mateo, que dice por aquí, Proverbios 16:1. Dice, solo la gracia renovadora de Dios prepara el corazón del hombre para toda buena obra. Esto nos enseña que no somos suficientes por nosotros mismos para pensar o decir algo que sea sabio y bueno. Aquí vuelve a tocar la sabiduría. Algo que sea sabio y bueno. ¿Estamos, mis amigos, mis amigas? Muy bien, espero estén poniendo mucha atención porque cada vez se va ampliando más este conocimiento que el Señor quiere darnos para que lo conozcamos cada vez más a Él y vaya forjándonos nuestro carácter. Como nos damos cuenta, a manera de que adquiramos el conocimiento de Dios, necesitamos escudriñar las Escrituras, que es el medio por el que nos instruye, que claro, te diré que las cuestiones espirituales se ponen más claras para aquellos que han aceptado a Dios en su corazón. ¿De qué te estoy hablando? De la conversión, ¿sí? Porque con eso lo estamos aceptando como Padre y Señor de nuestra vida. Y Él entonces nos revela cosas que aquellos que no lo tienen en su corazón entenderán. No pueden entender cosas que el convertido sí le revela a Dios. Déjame hablarte ahora sí de un proceso que debe pasar todo cristiano. Ojo, al referirme que es proceso del cristiano, no quiere decir que la gente no convertida no lo pase. Solo que nosotros tenemos la ventaja de entender este proceso. Y lo mejor de todo, conocemos el camino. ¿Quién es? No los alcancé a escuchar porque ya lo dijeron por ahí, Cristo es el camino. Déjame explicártelo de una manera mejor el proceso del cristiano. ¿Sí? Mira, hay tres figuras importantes, ¿verdad? Que debe saber un cristiano. ¿Sí? Tres figuras. Figura es cierto significado de ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el primero es Egipto, el segundo, el desierto, y el tercero es Canaán. Si lo leemos nada más así, Egipto, el desierto y Canaán, no nos dice mucho, ¿verdad? Pero cuando ya te adentras a la escritura, escudriñas la escritura, la comes con esa ansia de conocer más del Señor, llega la revelación del Padre y te da mucho más de aquellas dos o tres palabras. Hablemos primero de Egipto. Egipto es figura del lugar de pecado, ¿sí? De donde el Señor sacó al pueblo de Israel y nos ha sacado a nosotros de nuestra vida pasada de pecado deliberado, ¿sí? A nosotros nos ha sacado
de ese pecado, de ese Egipto, ¿sí? De ese lugar de pecado, del machismo, prácticas aberrantes sin restricciones, dábamos rienda suelta a los pecados capitales. En palabras más sencillas, andábamos lo que ahora conocemos como andar según la carne, sin pensar tanto en las consecuencias. O cuando menos no pensábamos que traería consecuencias, sobre todo eternas. O si lo intuíamos, hasta nos mofábamos diciendo, no hombre, yo soy más diablo que el diablo. ¿O no? ¿Verdad? Al referirme a la vida pasada, no quiere decir que el día de hoy ya no pecamos. Me refiero a una vida sin temor de las consecuencias eternas, ya que no pensábamos ni en ello, por lo menos yo no. Eso en cuanto a Egipto, ¿verdad? Liberados del lugar del pecado, ¿sí? Del vivir mal, del vivir a mi voluntad y no a la voluntad de un Padre eterno. De ahí pasamos al segundo, que es el desierto, donde el pueblo de Israel estuvo por 40 años. Fíjense bien, ¿cuál fue, sí, digamos, el propósito de esa travesía por el desierto? Dice, esto es el trato, el desierto es el trato de Dios con los hombres, ¿sí? Aquí es donde se presentan las pruebas, aflicciones. En sí es la vida misma, ¿eh? Ahorita la estamos pasando, ¿sí? Podemos estar en Egipto, podemos regresar, podemos estar en el desierto, pero dice aquí tribulaciones, pérdidas, también hay felicidad, ¿cómo no? Felicidades, abundancia, pero también hay enfermedad, con esto de la pandemia y todo eso, lo estamos viviendo, ¿sí? Etcétera. Esto es algo ineludible. No lo podemos cambiar. Esto lo pasa tanto el converso como el inconverso. Solo que el converso, oh, mi amigo, mi amiga, sorpresa, nosotros sabemos en quién estamos confiando. No estamos solos, ¿sí? ¿Sabías que este trato tiene un propósito, mi amigo, mi amiga? Y trae como finalidad el limpiarnos de toda maldad, el concientizarnos, el probar nuestra fe y fortalecerla. En fin, es forjarnos un carácter cristiano para saber manejar las situaciones de este mundo por el cual estamos de pasada. Encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas para hacer frente a todo lo antes mencionado y no nos muevan tan fácilmente, ¿sí? Y es que ahora tenemos las herramientas, una de ellas su palabra, y a Cristo con nosotros, repito, ya no estamos solos. Y esa es la gran ventaja que no cualquiera tiene. Tenemos a quien acudir. Ahora, solo tenemos que tomar sus promesas, claro, haciendo la parte que nos corresponde. Por último, tenemos a Canaán, la tierra prometida, mi amigo, mi amiga. Veamos lo que nos dice la palabra en Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice también en Éxodo 3:7, casi lo mismo, dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, etcétera, y todo lo que termina en feo, como yo, ¿verdad? A una tierra que fluye leche y miel. Además, pues alcanzaríamos la paz de Dios. Y la paz de Dios, pues no es como la del mundo, dice por aquí, ¿verdad? Dice,
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Escuche bien este pasaje, mi amigo, mi amiga. No es cualquier paz, ¿sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí ya podríamos conectar corazones con mente, ¿sí? Guardará nuestras mentes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, ¿sí? Que a pesar de que tenemos luchas, porque todos pasamos por luchas, por problemas, nos mantenemos tranquilos, ecuánimes, confiando en el Señor. No digo que no llegamos a llorar, claro. ¿Cuánta gente o compañeros han perdido un ser querido? Lo lloramos, ¿cómo no? El mismo Señor lloró. Por cierto, es el pasaje más corto de la Biblia, cuando murió Lázaro. ¿Sí? Ahorita se me fue de la mente, pero el pasaje más corto de la Biblia dice, Cristo lloró. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no llorar nosotros que somos humanos? Si lloró el perfecto, el varón perfecto, ¿sí? Ahora, debemos estar bien preparados para llegar a Canaán. Es la tierra prometida. Para este entonces ya hemos adquirido un buen porcentaje de dependencia total en Dios, ya que hemos sido tratados, instruidos, trabajados por las manos, fíjense de cada quien, del alfarero. Y tenemos bien reconocido quién es el alfarero y quién es el barro. Ahora, con todo esto, aún no te quiero engañar que ya todo será un lecho de rosas. No, tendremos aflicciones. Y nos lo dice en su palabra, ¿eh? No es como en algún lugar que oí por ahí, ¿sí? Que supuestamente te dicen pare de sufrir. No, el mismo Señor nos lo advierte por medio de su palabra. Nos dicen en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Cristo, tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Eh? No nos está diciendo que no va a haber aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Sabremos enfrentar mejor la vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Viviendo la vida de Él. Entonces, al fin podremos decir y darle vida a ese pasaje de Filipenses 4:13, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Lo quiero repetir con unas anotaciones. Todo lo puedo, que no quede nada más ahí, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué dice todo lo puedo en Cristo? Pues haciendo la voluntad de Cristo, siguiendo la voluntad de Cristo, ¿sí? Que me fortalece. Eso es lo que me va a fortalecer. Mientras yo esté fortalecido en Cristo, voy a tener esa fuerza de poder enfrentar las vicisitudes de la vida. Ahora, mi amigo, mi amiga, sí sabes que somos observados todo el tiempo por Dios a cada instante de nuestra vida, las 24 horas, a cada segundo. ¿Sí sabías eso? Mira lo que nos dice su palabra en Proverbios 3:5. Sí, porque muchas de las veces pues nos podemos esconder del amigo, del hermano, de X, podríamos, entre comillas, sentirnos solos y creer que pues estamos haciendo las cosas, aunque estén mal, pues nadie se está fijando. No, mi amigo, si eres creyente, sí, debes estar consciente en este pasaje. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Salmo 69:5 dice, Dios es omnisciente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Él está en todas partes a la vez. No podemos, dice, no podemos ocultar nuestros pecados. Ahora, Cristo no solo vino a salvarnos y a morir por nuestros pecados e irse, no, Él vino precisamente a formarnos ese carácter, ¿sí?
En sí, Él nos puso todos los elementos. ¿Por qué? Porque Él fue a buscarnos morada, dice su pasaje en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren mis hermanos, no nada más nos vino a salvar, sino nos vino a llevarnos, a santificarnos, que santo no quiere decir más que apartado del pecado, ¿sí? Ahora, pues hay mucho material en cuestión de cómo el Señor quiere que vivamos, ¿sí? Dice por aquí una parte, estaba equivocado o necesito consejo. Son frases difíciles de expresar porque requieren humildad. La soberbia es un ingrediente presente en todas las peleas, incrementa el conflicto y divide a la gente. La humildad, por el contrario, sana. Dice por aquí una advertencia, cuídense de la soberbia. Si se ve a menudo enredado en discusiones, examine si hay soberbia en su vida. Sea receptivo a los consejos de los demás. Pida ayuda cuando la necesite y esté dispuesto a admitir sus faltas. Sí, porque nadie queremos perder. Todos queremos siempre salir ganones, avantes, ¿verdad? Pero no, eso es soberbia, humildad y reconocer nuestras fallas, ¿sí? Debemos de manejarnos con firmeza, pero también con aceptación, ¿sí? Y ya casi para terminar, mis hermanos, mis amigos, quiero hablar algo de lo que habla de la sabiduría y sobre todo lo que nos compete a los padres. Dice, unas de las más grandes responsabilidades de los padres es la de alentar a sus hijos a ser sabios. Aquí Salomón dice cómo su padre David lo alentó a buscar la sabiduría. No sé si recuerden ese pasaje, si lo leyeron por ahí, ¿verdad? Que él primero que todo, en lugar de pedir dinero, propiedades, riqueza, no, él pidió sabiduría, porque sabía la gran responsabilidad que iba a tener para gobernar a su pueblo, ¿sí? Entonces, los padres solo pueden exhortar a sus hijos para que se vuelvan a él. Si sus padres nunca se lo han enseñado, la palabra de Dios actúa como una madre o un padre amoroso y compasivo para uno. Puede aprender de las escrituras y así crear un legado de sabiduría a medida que enseña a sus hijos, ¿verdad? Que los enseñemos, que los instruyamos, ¿sí? Nosotros también debemos hacer que la sabiduría de Dios sea nuestra primera opción. No tenemos que esperar a que Él aparezca ante nosotros. No, con valor podemos pedirle sabiduría hoy mediante la oración, como lo hizo Salomón. Él tuvo que pedir sabiduría, ¿sí? Miren, a mí me gusta mucho cómo la Biblia describe a Dios en los proverbios. Yo los quiero invitar a que los lean. Hay un proverbio para cada día del mes. Miren, déjenme leerlo rápidamente. Dice, Proverbios es un libro acerca de la vida sabia. A menudo se centra en la respuesta y en la actitud de una persona hacia Dios, quien es la fuente de la sabiduría, y un número determinado de proverbios señala, escuchen bien, aspectos del carácter de Dios. ¿Sí? Aspectos del carácter de Dios. Conocer a Dios nos ayuda a encontrar el camino de la sabiduría. Dios está al tanto de todo lo que sucede. Hay muchos pasajes aquí, no se los voy a leer por cuestión de tiempo. Conoce el corazón de las personas, controla todas las cosas. Es un lugar seguro. Libra al justo del peligro. ¿Sí? Él se goza con nuestras oraciones. ¿Sí? Ama a los que lo obedecen. Protege al pobre y al necesitado. Purifica los corazones. Nuestra respuesta debe ser temer a Dios y reverenciarlo. Un día les voy a hablar del temor de Dios, que no es un miedo, es una reverencia, un amor, un temor reverencial a no hacer su voluntad. ¿Sí? Obedecer la palabra de Dios. Y por último,
agradar a Dios, confiar en Dios. Miren, pues ya casi terminamos, mis amigos, mis amigas. Este tema tiene mucho, como les decía, ¿verdad? Para escudriñar, para sacar, para que conozcamos del Señor, ¿verdad? Y sobre todo, pues que Él cambie nuestra manera de ser, ¿verdad? Nuestro carácter. Es el momento de decirte, ¿verdad? Que pues te invito a que leas tu Biblia y si deseas conocer más del plan de Dios y alcanzar este carácter cristiano, ven con nosotros. Dios tiene un mensaje para ti. Nuestra iglesia, el Calvario, se encuentra en Río Bravo 508, zona centro. Puedes llamar aquí a la cabina, ¿sí? A la cabina al teléfono 4646909601. Y si no, pues de manera que te puedes presentar algún domingo a las 11, hay culto, ¿verdad? Es importante conocernos, mis amigos, mis amigas, de que el Señor tiene algo muy importante que hablarnos a nuestra vida, ¿sí? Él quiere salvarte a ti, quiere formar tu carácter, quiere que estés dispuesto a seguir sus pisadas, ¿sí? Pues Señor, quiero despedirme ofreciéndote, Señor, esta oración de despedida y darte las gracias, Padre, por darme la oportunidad, sobre todo, de abrir mis ojos, Dios, porque tu voluntad fue que yo despertara para hablar de ti, Señor, que esa es la acción sacerdotal, que yo hable contigo, tú hables conmigo para yo en sí hablarle a los demás de ti, Padre. Gracias. Gracias por el día de hoy que se ha llevado a ese acometido, Señor. A ese cometido de cumplir con lo que tú nos mandas. Gracias, Señor. Y a todos mis amigos, mis amigas, pues quiero, de parte de su servidor, ¿verdad? Armando Ornelas, desearles pues un feliz año nuevo, ¿verdad? Ya pasó la Navidad, pero el año nuevo, que se la pasen bien con toda su familia, sus seres queridos, ¿verdad? Y pues que el Señor, ¿por qué no decirlo? Aquellos que pues ya no vamos a disfrutar de ciertas personas, sí allegadas a nosotros, familiares que tuvieron que partir porque fue la voluntad de Dios, pues que el Señor les dé la resignación, pero que tengan esa confianza en el Señor de que estaremos mejor con Él. ¿Sí? Yo me despido, se despide de ustedes su servidor Armando Ornelas, quien les desea lo mejor y que Dios les bendiga, mis amigos.